el documento que tengo acá y voy a estar compartiendo mi pantalla. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que sale aquí? Eso no es lo que yo quería. Ya, voy a checar esto y voy a... Y ahí dice. El título de esta lección, o mejor dicho, el título de este estudio bíblico es La membresía por el Evangelio de Cristo. La membresía por el Evangelio de Cristo. Ese es el título que encabeza absolutamente todas las sesiones que vamos a tener y todo es lo que vamos a desarrollar. Es como resume en cierta medida todo lo que vamos a estar hablando, pero no porque sea un resumen, vamos a tener no mucho que hablar, todo lo contrario, tenemos mucho que aprender, mucho que tratar. Bien, hoy día tenemos lo siguiente. La sesión uno es ¿qué es la membresía? Eso es lo que vamos a estar respondiendo hoy. Y dentro de la respuesta vamos a estar desarrollando tres objetivos específicos. Primero, identificar, según la Biblia, el concepto de membresía de la iglesia local. También comprender lo que creemos de la iglesia de Cristo. Y también reconocer razones bíblicas a favor de la membresía. Ya esos tres objetivos los vamos a desarrollar en eh, en tres secciones. Cada objetivo apunta a tres secciones de este documento, de esta sesión. Entonces, lo primero, si uno les pregunta, un día el pastor Pedro me preguntó en medio de su enseñanza qué es lo que yo entendía como que ser un miembro. Pero yo voy a hacer una pregunta diferente. ¿Qué es la membresía? ¿Alguno me podría decir qué es la membresía? ¿O qué es lo que se les ocurre que responde esa pregunta? ¿Nadie? Bueno, tenemos toda la sesión para responder esa pregunta y ver diferentes implicancias. De todas maneras, lo primero que vamos a ver para definir la membresía es que eh, parte de la premisa de la iglesia local y de que se vincula directamente con la iglesia local. De hecho, la membresía en sí es sinónimo de la iglesia local. Pero, ¿cómo nosotros podemos extraer eso? Bueno, porque es una muestra de lo que Dios ha hecho a nivel universal en cuanto a la salvación que le brinda a diferentes pecadores. Bien, y esto siempre es por medio del Evangelio. Sí. Aquí Ivonne mandó una respuesta. Dice, pertenecer a un grupo y participar activamente de ese grupo. Eso es lo que se me viene a la mente. Sí, tiene mucho que ver. Ahora, esta comunidad de salvados es constituida por Dios y en esa comunidad Dios nos manda a estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice Hebreos 10:24. De hecho, eh, cuando el autor de Hebreos, vamos a Hebreos 10:24. Cuando el autor de Hebreos está diciendo esto, tenemos que entender que hay algo importante detrás. Hay una advertencia y un mandamiento. Dice, y considerándonos, no, perdón, y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya, si nosotros escucháramos eso, una exhortación de un apóstol o de alguien que es muy eh, letrado en cuanto a la escritura y que tiene una autoridad importante de parte del Señor y nos diga a nosotros, no se dejen de congregar, sino que vayan, ¿para qué? Para que sean estimulados al amor y a las buenas obras. Nosotros quizás no pensaríamos
cualquier iglesia o cualquier congregación o cualquier comunidad, sino con la que tenemos más afinidad. Entonces, en eso mismo, ¿cómo vamos a estar trazando la idea de la afinidad? ¿Cómo vamos a estar tratando la idea de esta cercanía? ¿Cómo se ve eso? Bueno, esto es una consecuencia de cuando la vida de las personas pecadoras es transformada por la salvación que les entrega. Entonces, siempre el Señor tiene congregaciones, grupos de cristianos, grupos de creyentes dispersas por todo el mundo. ¿Para qué? Para recoger a estas personas que han recibido la fe en el Evangelio, a estos pecadores que han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo más lógico que debería pasar? Debería suceder que estas personas pecadoras y estas congregaciones locales animen a estos nuevos creyentes a participar. O, otro caso, que personas que testifican y dicen que son creyentes ya hace mucho tiempo, que han reconocido el Evangelio y que han conocido al Señor como Salvador de su alma, deberían de pensar que tienen que acercarse a alguna congregación. ¿Por qué? Porque no es solamente participar, sino es estar constantemente, como dice, considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor. Entonces, las escrituras nos muestran una y otra vez que todo creyente necesita de otros creyentes para correr con paciencia la carrera que tiene por delante. Todos. Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos solos. Él les ha dado la iglesia local. Y para entender la idea de la iglesia local y de que de muchos somos una institución o un cuerpo, o que somos el rebaño de Cristo, o que somos la familia de Dios, Dios para transmitirnos esa idea y la misma naturaleza de lo que Jesús instauró como iglesia, nos dio diferentes ilustraciones o figuras que nos ilustran, como lo que ya mencioné, el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, también se habla de que somos muchos miembros, pero que nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos unidos por Cristo, en Cristo, y no solo a Él, sino entre nosotros. También nos da la figura de que somos ovejas del rebaño de Jesús o ovejas del rebaño de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas que muchas veces andan solas o la oveja descarriada siempre entra en peligro, siempre es expuesta a ciertas cosas que pueden hacerles daño. Entonces, ahí tenemos la idea de que está hablando de la iglesia local y de que tenemos que estar unidos en la iglesia local como miembros del cuerpo de Cristo, como las ovejas que andan juntos en su rebaño o juntas en su rebaño. Y la palabra del Señor dice que Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor y su vida dio por las ovejas. De hecho, eh, aquí en Hechos 20:28 habla de los obispos, habla de los ancianos, que ellos deben de pastorear a las almas que el Señor ganó por su propia sangre. Y esa palabra pastorear no es al azar, sino es asumir que somos ovejas del rebaño de Cristo. Y aquí en Juan 21:17 habla, se refiere cuando Pedro es restaurado por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo 3 veces, en 3 ocasiones, le pregunta si le ama. ¿Y qué le responde? Le dice que apaciente sus corderos, que apaciente a sus ovejas. También otra figura de que somos muchos, pero que formamos uno, es la figura de los pámpanos, que es pámpanos de la vid, que estamos unidos a Cristo y llevamos frutos porque estamos unidos a Cristo, y no solamente uno, sino que de muchos formamos un cuerpo, una identidad, una institución. Podemos seguir hablando de ilustraciones, como los ciudadanos del reino de los cielos, como el ciudadano del reino de los cielos. Somos una nación, somos ciudadanos, entendemos que aquí somos peregrinos, y en Filipenses 3:20, 21 habla de que tenemos una patria celestial, de que somos ciudadanos de la patria celestial. Y en Hebreos 13:14 habla básicamente de que como muchos tenemos no una ciudad permanente aquí, sino la que está por venir.
Acá en Primera de Pedro habla de que somos un pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Y también, como ya anticipé, hablamos de la familia de Dios. Hablamos de la familia de Dios. Cuando pensamos en la iglesia y pensamos en la iglesia local, tenemos que entender que esta unidad es tan fuerte, es tan vital como todo lo que se describe acá, como todo lo que se describe acá. La iglesia local no debe ser otra cosa el reflejo de lo que se menciona aquí. Entonces, partimos de la idea de que somos la familia de Dios, porque somos hijos del Padre Celestial y también nos considera la Escritura y la palabra del Señor que somos hermanos del Señor Jesucristo. En Hebreos 2:11 dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, todo esto es para que nosotros podamos entender cómo la figura de la iglesia local está alimentando esta idea de ser miembros de la iglesia local bajo un compromiso, bajo un pacto, bajo una responsabilidad mutua, para diferentes aspectos, para diferentes fines. Entonces, con esto en mente, la realidad de que como creyentes en el Evangelio pertenecemos a Cristo y los unos con los otros, debemos de preguntarnos cómo podríamos identificarnos como hermanos y miembros de esta asamblea del Señor, iglesia, asamblea del Señor, de quienes no lo son. ¿Cómo podríamos nosotros decir, este sí es creyente y este no es creyente? ¿Cómo podríamos identificar a un verdadero creyente para edificar y pastorear su vida? Bueno, por medio de la iglesia local y por medio de la membresía. La membresía a nosotros nos testifica, a todos los creyentes, nos testifica la realidad espiritual del corazón de la persona. Si no tenemos cercanía con él, obviamente vamos a pensar con qué tiene comunión, con qué tiene afín. ¿Es con las tinieblas o con la luz? Entonces, el participar de una iglesia local, el ser miembro de una iglesia local está testificando directamente eh, de que al menos está obedeciendo a lo que Dios está estableciendo, de que somos uno y de que debemos de testificar como un cuerpo, como una familia, como el pueblo adquirido de Dios, como sacerdocio real. Porque es verdad, no porque tengamos una estructura de membresía o al menos de tener un proceso de establecer la membresía, no se nos va a pasar a ninguno que no sea creyente. Siempre van a haber posibilidades de que alguien entre a la membresía y de que no sea creyente. Ha pasado esto a nivel pastoral y no va a pasar en medio de la congregación. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta? Porque vamos a avanzar y ahora vamos a definir directamente lo que es la membresía o ser miembro, ¿no? ¿No? Ok, entonces, una definición de esto podría ser lo siguiente. Ser miembro de una iglesia local es un creyente que ha sido reconocido oficial y públicamente como un verdadero cristiano, que es parte del cuerpo de Cristo, el cual se somete a la iglesia por la autoridad dada al Señor o por el Señor para confirmar y supervisar a los salvados. Repito, ser miembro de una iglesia local es un creyente que ha sido reconocido oficial y públicamente como un verdadero cristiano, que es parte del cuerpo de Cristo, el cual se somete a la iglesia por la autoridad dada por el Señor, eso debería decir, para confirmar y supervisar a los salvados. Entonces, esa es la idea de que somos miembros de una iglesia. En la membresía se pone, se pone a prueba nuestra fe, nuestra calidad de fe. Por eso es creyente, pero a su manera y no necesita participar de una iglesia local y no vincularse con el cuerpo de Cristo de una manera profunda, es un error, es un error garrafal. Lo que está diciendo es básicamente, yo creo en Dios, pero muy distante de la institución que Dios autorizó como autoridad para
velar por quienes son y quienes no son creyentes. Entonces, quizás no lo entienda, pero es una realidad espiritual que probablemente esté testificando con sus decisiones. De decidir de no congregarse, probablemente esté testificando de que no es un creyente. ¿Por qué? Porque es necesario, todos nos necesitamos mutuamente. Ahora, dicha membresía es un reconocimiento de lo que el creyente es cuando fue salvado. Y el unirse a una congregación viene a ser una muestra de obediencia que Dios manda al someterse a la autoridad de su iglesia. Eso es fundamental. Algunos autores presentan más que la idea de ganar o optar por una membresía, es postular que la iglesia reconozca la membresía que Dios ya te ha dado en el cuerpo de Cristo. Es más un reconocimiento más que darte la membresía. Pero para eso, obviamente, tienes que someterte a los estándares bíblicos que la iglesia va a buscar, que tú seas obedeciendo y acatando y cumpliendo. Bueno, ahora bien, ser miembro o ser líder en una iglesia local no es tarea fácil. Necesitamos la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros para vivir sacrificialmente en unidad y amor. O sea, ser pastor o ser miembro de una iglesia como pastor o persona laica no es un asunto fácil, sino que en todos los aspectos que la iglesia esté planteando a los nuevos creyentes o a las personas o asistentes debe estar dirigido por la escritura, que es sinónimo de ser dirigido por el Espíritu Santo y por su poder. ¿Para qué? Para vivir sacrificialmente. Muchas veces las personas deciden no ser parte de una congregación, no ser parte de una membresía, no tener tanto compromiso o responsabilidad. ¿Por qué? Porque considera que las personas que son parte son muy pecadoras o dejan mucho que desear. Entonces, si voy a estar pasando problemas en la iglesia, donde se supone que debería ser la testiga fiel del Señor, que anuncia su evangelio y su palabra, mejor no me comprometo con nada. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Finalmente es, indistintamente de lo que pensemos, la escritura nos está diciendo que si te has unido a Cristo por la fe, te has unido a su familia. Entonces debes ir a reunirte con la familia de Cristo porque eres parte de la familia de Cristo. Bien, eso es lo que podemos tener como primera parte en cuanto a la definición de membresía, ¿ya? Y un parte de lo que podemos considerar como iglesia local, ¿ya? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la sección B o 2, que es lo que creemos de la iglesia? ¿No? Ya. Entonces, si no hay preguntas o algún comentario, vamos a avanzar. Primero, preguntar. Ya, voy a bajar esto para que no puedan ver. Preguntar. ¿Qué significa iglesia? Antes de avanzar. Un concepto clave cuando hablamos de la membresía, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender a qué nos referimos con eso. ¿Qué es la iglesia? ¿O qué es lo que hay detrás de ese término o concepto? Asamblea. Mi esposa dice que es, ¿qué? No, pues dígalo fuerte. Asamblea. Una asamblea. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sí? ¿O quieren complementar esa respuesta? Sí, por favor. ¿No? Ya. Voy. Ahí se encendió Ahí se encendió el micrófono. ¿Y hermano Pedro o la hermana Marcia? No sé. Yo, Ya. es que iglesia somos nosotros, ¿cierto? Es por lo que el Señor Jesucristo murió. Entonces, Sí. yo soy iglesia y donde nos reunimos es como el lugar. Así es. ¿Entiendes? Sí. Sí. Muy bien, hermana Marcia. Es verdad. Pero usted lo está aplicando directamente ya a la iglesia de Jesucristo. Pero está muy bien. Ahora,
Lo que podemos decir, aquí tengo mi torpedo y lo escondí para que no lo vieran. Básicamente, cuando hablamos de iglesia, es un término que podría haber sido utilizado civil, políticamente, gubernamentalmente y religiosamente, que proviene del griego, que significa eclesía. Y como bien se mencionó, es una convocación de personas llamadas hacia afuera de un edificio, es una asamblea y o congregación. Ya, un dato nomás, esto es un dato, no es como que se lo aprendan de memoria, pero esta palabra, eclesía, en el idioma original aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también aparecía, pero con otro término y con otra finalidad, no directamente aplicada a, a los seguidores o discípulos de un maestro. Entonces, 85 veces la idea local es positivamente cierta de cómo lo definió la hermana Marcia. En 26 casos la palabra admite varias interpretaciones. No obstante, contundentemente se hace mención a la idea que enseñó Jesús de que la iglesia es el conjunto de sus seguidores y fieles discípulos que han obedecido y creído en él por medio de su evangelio. Entonces, cuando nosotros entendemos que la iglesia es una convocatoria, un llamado para ser parte de una asamblea y una congregación, eso ya cambia directamente nuestra mentalidad. O sea, decir que vamos a la iglesia está mal dicho. Podemos decir vamos al templo, porque históricamente, desde el Antiguo Testamento, eclesía ha sido un grupo de personas y que el Señor lo tomó y lo rescató y lo estableció para el grupo de sus seguidores y sus salvados. Pero templo siempre ha sido una construcción. Siempre ha sido una construcción donde se dedica para rendir homenaje, honor, devoción y adoración a alguna deidad. Nosotros sabemos que el templo es un medio por el cual el Señor nos permite reunirnos y darle gloria a Él por medio de la salvación que hemos recibido. No obstante, cuando hablamos de templo también hacemos una figura, como lo aplica Pablo, de que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él y su presencia habita y en nosotros deberíamos estar constantemente dedicados a dar honor, gloria, devoción y adoración a nuestro Dios. Entonces, por eso se hace esta ilustración. Decir iglesia y templo no es lo mismo, pero se incluyó la idea de templo, solamente es un alcance. Bien, porque hay veces que estos conceptos cuando se habla de la iglesia aparecen en nuestra mente y a veces nos cuesta unirlas. Entonces, ahora teniendo ese concepto claro de que la eclesía o la iglesia es el conjunto de personas, en el caso aplicado directamente a lo que Jesús estableció, al conjunto de sus seguidores y discípulos que han obedecido y creído en él por medio de su evangelio, tenemos una declaración de fe, una declaración doctrinal de lo que es la iglesia. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído la declaración doctrinal de centros bíblicos en cuanto a la iglesia? Solamente la iglesia. ¿La han leído? Ya. Bien, si la han leído, me parece bien. Si no la han leído, tareas para la casa. Pero en cuanto a eso, antes de ser miembros o después de ser miembros, la leyeron. Ya, ahí hay un asunto interesante. ¿Por qué? Porque un miembro debe estar al tanto de en lo que se va a comprometer. No se puede comprometer antes. O sea, cuando te llaman por teléfono para ofrecerte un seguro que está en campaña, estamos en campaña, no sé si le ha pasado. En plena campaña están llamando para ofrecerte tal y tal cosa, o tarjetas de crédito. Te tienen que notificar qué es los beneficios, cuáles son los derechos y finalmente qué es lo que implica el contrato. De otra manera, no hay que firmar, porque eh, nos podemos meter en grandes problemas, en cláusulas que no teníamos ideas que estaban y podemos perder plata, etcétera. Usted puede imaginar el lío que quiera. Entonces, antes de venir y comprometerse con una iglesia, antes de ser miembro, primero tiene que entender si lo que se le está presentando
a los miembros, a los que están postulando a ser miembros y los que fuimos en su momento postulantes para entrar a la membresía, se nos presentó lo que ellos creían de acuerdo a la escritura, y ahí recién decir, ya me comprometo y digo, sí, ¿dónde firmo? Entonces, lo que vamos a ver, ¿qué es lo que creemos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como iglesia? Bueno, y esto es parte del documento oficial que tenemos como corporación y consecuentemente como iglesia local. Creemos que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo. ¿Te dice amén a eso? Yo sí, amén. De la cual Él, Jesús, es la cabeza. También digo amén a eso. Compuesta de todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Por supuesto. La iglesia se inició en el día de Pentecostés por la obra del Espíritu Santo. Representa el propósito especial de Dios durante la presente edad. No sé, no sé qué es lo que ustedes pensaban cuando se fundó la iglesia, cuando se creó, cuando fue instaurada, pero nosotros acá creemos, y todos nuestros miembros deberían creer, que la iglesia se fundó en el día de Pentecostés. No antes, no después, sino en ese día cuando el Espíritu Santo vino a esos 120. Bueno, Cristo constituyó para la iglesia las ordenanzas del bautismo por inmersión en agua y la Santa Cena. Eso deberíamos no cuestionarlo, sino obedecerlo. Las ordenanzas que nosotros entendemos que es el bautismo por inmersión en agua. No creemos cuando simplemente te salpican agua en la cabeza y te dicen te bautizamos en el nombre y sabemos lo que viene. Y la Santa Cena del Señor es santa porque está apartada. Bien, los creyentes son llamados a testificar a la verdad de la palabra de Dios a través de su andar y de su proclamación del Evangelio en todo el mundo. ¿Creemos eso? Sí, yo también lo creo. Debemos de andar en la palabra del Señor y buscar proclamar la palabra del Señor. Estos son edificados por los ancianos y diáconos que cumplen los requisitos bíblicos y gozan del reconocimiento de la iglesia local y por los hermanos que ejercen sus dones espirituales. Y aquí tenemos diferentes referencias bíblicas. Todo lo que vimos, todo lo que está aquí, está con referencias bíblicas. Bien, algo de lo que se haya leído acá le parezca extraño o les parezca bien, algo que quieran comentar de esta declaración de lo que Centros Bíblicos y Villa Santa Elena cree de lo que es la iglesia. Amén. Amén. Ya, amén. Bien, Sorry que no tengo cámara, que está mala la cámara. sí, no hay problema. No, solamente me queda la duda con respecto al inicio de la iglesia. Realmente pensé que era antes. No, ahí se funda por la venida del Espíritu Santo. De hecho, antes de eso nos salieron a predicar. Entonces, lo que se estaba esperando era como la inauguración del templo, como fue en la antigüedad, cuando Dios bendijo el templo con su presencia, así también, con su presencia permanente en el templo, así también este conjunto de creyentes con su presencia permanente. La fe es una obra que el Señor hace por su Espíritu y su palabra, pero la habitación del Espíritu Santo era algo diferente, era algo distinto, y eso es lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Bien. Ahora, en la iglesia local también creemos esto. Bueno, y en eso estamos desarrollando. En la iglesia local los creyentes adquieren su membresía. Ya, nuevamente, o reconocen su membresía, la cual es nuestra muestra de la unidad obtenida por la fe en Cristo, existente entre los creyentes y Cristo y entre ellos mismos. Esta es una idea muy recurrente y la he puesto bastante en este documento. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario fortalecer esa idea. Estamos unidos no solamente a Cristo, sino entre nosotros mismos. Por eso buscamos someternos a esta membresía. Someternos a esta membresía. A la vez, el someterse a la congregación para ser discipulado a fin de vivir el evangelio en constante santificación es un sometimiento a Dios. Finalmente, someterse a la iglesia es someterse a Dios. Porque a quién, a qué, a qué grupo de personas el Señor Jesucristo le dio la autoridad de ir, enseñar, para que las personas guardaran todas las cosas
¿A quién? ¿A qué grupo de personas el Señor le mandó a evangelizar? ¿A qué grupo de personas el Señor le mandó a que guardara su palabra y que la transmitiera a otras personas? Bueno, al conjunto de sus seguidores, que es su iglesia. Entonces, eso es importante, eso es claro. O sea, además de hacer discípulos, busca que estemos guardando todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, ¿qué grupo de personas? Bueno, se los dijo a los apóstoles como representantes de la iglesia que iba a constituirse en días después, eh, y edades después, y años y milenios después. Entonces, el guardar y enseñar que guarden las cosas es por medio de la iglesia local. De hecho, por eso muchas veces se juntaban en el templo y cuando hubo una gran persecución por los creyentes de la iglesia primitiva, tuvieron que dispersarse, pero siguieron reuniéndose en casa, sea muy lejos, en otra región, en otra nación, en otro país, pero seguían reuniéndose en casa y ese era un foco. Los primeros templos fueron en casa de hermanos, muchas veces adinerados, otros humildes, pero disponían de su bien inmueble de su casa para que pudiesen adorar al Señor. Entonces, no iban de familia en familia, no, identificaban una iglesia local y le daban total fidelidad a esa iglesia local, a esa casa donde se reunía la iglesia, no sé, de los Efesios, de los Corintios, y así sucesivamente. Bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es adorar a Dios por medio de la obediencia a su palabra, por medio de la evangelización de los perdidos, la edificación de los creyentes por un constante discipulado, a fin de que todo sea para la gloria de Dios y alabanza de su nombre. O sea, esto suena bien bonito, o sea, supongo, pero de lo bonito nos viene a nosotros una gran responsabilidad, porque como iglesia, como congregación, las personas que deben estar llegando como asistentes, creyentes, y que les queremos invitar a la membresía, es un deber de la iglesia local invitar a los creyentes a ser parte de la membresía, siempre y cuando pasen el procedimiento y en sometimiento correcto a la palabra del Señor, de que este sea el fin, dar gloria a Dios, por la edificación, por el cuidado espiritual que le brindamos. Entonces, esto es muy, muy importante. No solamente es una responsabilidad del nuevo creyente desear ser miembro de una iglesia local o que le reconozcan una membresía en una iglesia local, sino también de la iglesia local. Llamar a estos nuevos creyentes, estar supervisando a estos nuevos creyentes o a estos creyentes que han venido de grandes tribulaciones de otras congregaciones y que han llegado a donde nosotros, por ejemplo. Es nuestro deber como miembros, no solamente del directorio, sino como todos los que ya son miembros deben estar visualizando ese fin. ¿Para qué? Para que juntos podamos dar gloria a Dios, porque somos su familia y tenemos que mostrar que somos su familia. Entonces, en relación con esto, Dios dispuso a la iglesia medios de gracias para la santificación de los creyentes. Y esto está todo el contexto en cuanto a la iglesia local y los beneficios y las bendiciones que disfrutamos nosotros como miembros y también de las personas que están pasando tiempo con nosotros y que probablemente deberíamos en algún momento pensar y decirles, sean miembros oficial de nosotros. Ya, entonces, la palabra de Dios es un medio de gracia para la santificación, la adoración pública de expresión de alabanzas por nuestra boca, nuestras palabras que confiesan el nombre del Señor, la comunión los unos con los otros, la disciplina, tam también lo que es la Santa Cena del Señor y el bautismo, siendo estas últimas ordenanzas instituidas por Cristo. O sea, la disciplina es, es también una parte que el Señor ha dispuesto para nuestra santificación y todo eso se encuentra en la congregación, en la membresía de la iglesia local, nosotros como miembros. Nosotros podríamos ir a disciplinar a alguien
que no es parte de nuestra congregación, pero que dice que es creyente? No. ¿Cómo? Si no lo conozco, él no me conoce a mí, ¿me va a recibir? Si yo voy a decirle, ¿sabes qué? No, tienes que pasar por un proceso de disciplina, ven a mi iglesia. No, es como cuando un papá deja a su niño jugando en el parque, pero hay otros padres que están viendo que lo que está haciendo su hijo no le gusta, viene y trata de retarlo. El niño, que es quizás un poco despierto, va a decir, ¿por qué me está retando usted o por qué me está corrigiendo usted si usted no tiene nada que ver conmigo? Yo no lo conozco. Es algo similar, no es igual, pero es muy, muy similar porque no hay vínculo. No hay vínculo fraterno eh, intencional, ¿ya? Y volvemos a la idea de que la iglesia es la iglesia universal de Dios, todos los que hayan creído en el Evangelio, pero hay algo importante, hay algo interesante detrás, que esto se hace visible por la membresía, se hace visible por cómo nosotros nos estamos vinculando con estas iglesias locales. Bien, entonces, citar a Jonathan Lehman, o Lehman, no sé, perdóname mi inglés, Natalia, pero bueno, él, Jonathan, dice algo en su libro La membresía, que es de la serie de las 9 marcas. Pero antes de eso, me gustaría preguntar si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, algún comentario, alguna acotación. ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces vamos a seguir con la cita que tengo acá. Según Jonathan, en el libro La membresía, en las páginas 28-29, establece un principio importante que se desprende de cómo define la iglesia. Todavía estamos en la idea de iglesia local y por qué nosotros deberíamos considerar siempre de someternos a ella como creyentes y como reales miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, y es que la iglesia es una autoridad impuesta por Dios, ya no como la iglesia católica lo establece, sino con otros motivos. La iglesia católica cree que asumiendo esta realidad de la autoridad que Dios le ha concedido, puede establecer principios y agregar cosas y modificar otras. De hecho, ellos creen que crearon la Biblia y modificaron la Biblia. Esos creen ellos. Pero bueno, esto también tiene la idea de disciplina, ¿ya? Y de la autoridad que tiene el Señor y que transmite a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia local? Dice él. Voy a decir varias cosas para responder esta pregunta, pero permítame empezar aquí. La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y modelarla. Eso es, bueno, no dijo la definición larga que nosotros dimos, que son el conjunto de los seguidores de Cristo que han creído en el Evangelio, pero él establece otra cosa, que además de eso, es una autoridad en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y modelarla. O sea, tiene la autoridad. De la misma manera que Jesús ha instituido el Estado, ya el Estado, ha instituido la iglesia local. Como Dios ha permitido que la existencia de estos gobiernos, ha instituido la iglesia local y hay una diferencia entre una y la otra. El Estado es un aspecto civil, gubernamental, cultural incluso, pero la iglesia es la representante de la autoridad espiritual que Jesús demanda que se obedezca. Miren, es una autoridad institucional porque Jesús la ha instituido como autoridad. Ahora bien, estoy evitando por todos los medios meterme aquí en un debate acerca de la relación entre iglesia y Estado. Normalmente, si tenemos una herencia bautista, tenemos una noción de que esas dos instituciones están separadas y no deben influir la una con la otra. La iglesia no va a tomar el lugar de Estado y el Estado no toma el lugar que le corresponde a la iglesia. Entonces nos diferenciamos. De que el Estado nos sirva a nosotros muchas veces bien, pero muchas veces el Estado que es instituido por Dios para mantener el orden, según Romanos 13, muchas veces persiguió a los cristianos y sigue persiguiendo a los cristianos
y establece leyes que van en contra de Dios. Entonces, debemos de hacer esa distinción. Pero hay algo que debes de entender, dice Jonathan. Si vamos a tener un debate progresivo acerca del paradigma de la membresía eclesial, y esto también es importante, concepto importante número 1, así como la Biblia establece el gobierno de tu nación como la más alta autoridad de la tierra en relación con tu ciudadanía, en esa nación también la Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad de la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía actual en la nación prometida de Cristo, en el reino de Dios. Por eso Jesús ha instituido el Estado, dando el poder de la espada. Básicamente esto quiere decir que el Estado puede quitarte la vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto significa, por extensión, que el Estado tiene los mecanismos de seguridad necesarios para establecer las estructuras básicas de la sociedad. Pero, en base a eso mismo, Jonathan aplica lo mismo en dirección a la iglesia. La iglesia está bajo la autoridad de la palabra de Dios y por Dios, y tiene los mecanismos, según la Escritura, para reconocer públicamente quién es un ciudadano del cielo y quién no lo es. Entonces, es mucha la autoridad que está detrás de lo que nosotros decimos la iglesia local. La iglesia local. Esto lo argumenta a base de 2 Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Él se centra mucho en esta palabra, embajadores, de que la iglesia local es una embajada. Y muchas veces, para nosotros puede pasar desapercibido lo que puede hacer una embajada en los trámites terrenales, pero cuando hablamos en ese sentido debemos de entender que muchas veces los extranjeros, cuando van a una embajada de su país, siempre es como una tierra de su nación, en otro país, van a esas embajadas y le reconocen sus derechos como miembro de de su nación, de la cual están lejos, la embajada y el extranjero. Entonces, nosotros es igual. Y esa es la idea que hay detrás de embajada. Reconocer quiénes son realmente ciudadanos de la patria celestial. Y rogar a otros que vengan a ser parte de esta nación, de este pueblo, de esta congregación y asamblea. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien, nos quedan algunos minutitos, aún 5, ya 10, porque empezamos a las 9:05. Pero, ¿qué es lo que debemos de entender? Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que hay razones bíblicas para practicar la membresía. ¿Por qué unirme? ¿O por qué pedir que reconozcan mi fe un conjunto de creyentes? Bueno, por varias razones. El libro, la membresía, también nuevamente en su página 98 a la 100, Jonathan presenta 12 razones. Bueno, yo agregué algunas ideas claves por ahí. Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender que es bíblica, que no es una ocurrencia de nosotros porque sí, porque queremos controlar a la gente, porque queremos manejar sus vidas, porque queremos aprovecharnos de sus finanzas o de su voluntad. No, no se trata de eso en ningún sentido, sino porque es bíblica. Y eso, con ese argumento de nosotros deberíamos entender que es suficiente para acatarla. Jesús estableció la iglesia local por la dinámica natural de la iglesia universal. Obviamente, yo no puedo ser miembro de una iglesia en China porque yo no vivo en China. Siempre saco a China, pero es para entender que está muy lejos. Yo no puedo. Ahora, si estoy en mi país y puedo viajar unos 40 minutos, 1 hora, un tiempo razonable, quizás es propicio, es adecuado. No voy a viajar a Talca, una iglesia local, porque quiero ser miembro de una iglesia que está en Talca, o en Coronel, porque hay una iglesia bautista que me gusta. No puedo. Entonces, por dinámica natural de la iglesia universal, se instituyeron estos grupos de hermanos.
porque fueron perseguidos, porque tenían que esconderse y porque el evangelio se fue expandiendo. Entonces, es bíblica, sí, por supuesto, porque lo vemos en diferentes partes de la Biblia. Y podemos ir a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 27, que dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nos pertenecemos mutuamente, indistintamente, si venimos de la misma familia en cuanto a la sangre biológicamente, sino que somos parte del cuerpo de Cristo por su sangre. Entonces, somos miembros de los unos a los otros. Y también Efesios 2:6. 2:6 dice: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntos, juntamente con él, entre nosotros y con él, estamos anclados en esta identidad de que somos su iglesia. Y debemos de reunir lo que somos de él. Y eso viene la idea de que somos creyentes. Ahora, para darle mucho más peso a la idea de que es bíblica, tenemos que entender que quién es la autoridad de la iglesia. Yo les pregunto, ¿quién es la autoridad de la iglesia? ¿Quién es la autoridad primera y final en la iglesia? ¿Qué es lo que se debe hacer en la iglesia? De la palabra dice. Así es, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad de la iglesia. Por eso tratamos de enseñar lo que la Biblia dice, tratando de que sea exactamente lo que la Biblia dice, con aplicaciones de acuerdo a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia es la autoridad. ¿Por qué? Porque es voz de Dios. Fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces, ella es la autoridad en la iglesia y la iglesia es autoridad ante el mundo y entre los mismos creyentes. Pero bueno, hablando de que las escrituras son la autoridad, es por medio de la palabra de Dios que se estructura, se moviliza la iglesia, porque la Biblia es la misma voz de Dios. Jesús es su cabeza de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Realmente seremos sus discípulos si guardamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos le dice: son verdaderos, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y es parte de su mandamiento. Jesús es la cabeza y nos comunica por las escrituras su voluntad. No hay otro parámetro. El parámetro que debe tener la iglesia es por medio de la escritura. Y eso buscamos en la iglesia local y por eso es importante la membresía. Ser activamente alguien comprometido, alguien que ha hecho un pacto públicamente, donde es reconocido públicamente también como creyente. Ahora, la iglesia es la comunidad autorizada, a su vez, por Dios, la cual debe enseñar, anunciar, proclamar el evangelio y toda palabra de Dios al mundo e internamente. El evangelio y la palabra hacia afuera y también dentro. ¿Ya? Ahí nuevamente se cita: somos embajadores y también somos el pueblo adquirido por Dios, nación santa. Ahora, ¿qué lugar toman los servidores, como los pastores, los ancianos, pastores ancianos y diáconos y cualquier colaborador que esté ejerciendo un servicio público? Bueno, trazar la palabra de Dios con lo que enseña, con lo que dice, con lo que hace, para que otros también sean transformados en la imagen del Señor. Y esto no lo estableció alguien que se le ocurrió, sino que la palabra del Señor nos dice que fue el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo fue el que instauró. Entendemos que hoy día hay ministerios vigentes como de evangelistas, misioneros y pastores maestros, que en este grupo están los ancianos, ¿ya? Los profetas quedaron en el tiempo de la iglesia primera y también los profetas del Antiguo Testamento. Bien, los apóstoles se terminaron cuando falleció el último que llegó a la presencia del Señor. Bien, entonces, esto tenemos que tener en claro que es
Debemos obedecer la membresía, producto de que es bíblica y la autoridad primera y última para nuestra vida es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son las palabras de Cristo, las palabras de nuestro Padre. Entonces, como lo dije en un principio, la iglesia son sus miembros. Ser una iglesia en el Nuevo Testamento es ser uno de sus miembros. Y sugiere leer el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos cómo se estructura la iglesia. Ahora, él sugiere, deberías de ser parte de la iglesia porque ella es a quien Jesús vino a rescatar y reconciliar consigo mismo. Aquí detrás de una declaración teológica importante, pero lo fundamental que podemos decir es que todos los salvados fueron escogidos por Dios. Si no fuesen escogidos por Dios, no habría salvación para nadie. Entonces, por lo mismo, como siendo salvados por Cristo, por su evangelio, por su sangre y su sacrificio, debemos de entender que ese es el propósito del Señor. No solamente para pensar en la gran salvación, sino que reconocer esa gran salvación y por medio de esa gran salvación servir a Dios, adorarle a Él. Bien, otro principio que Él establece es un prerequisito para la cena del Señor. La cena del Señor es la celebración para la iglesia reunida, lo que equivale a sus miembros. Debería desear participar de la Santa Cena. Es la bandera del equipo, la cual hace que el grupo de la iglesia sea visible a las naciones. Ya, esto quizás nosotros no lo vemos tan así, pero normalmente la iglesia del hermano Mark Dever o otros hermanos que tienen una postura similar, creen lo siguiente, ellos aún de repente tienen la práctica del bautismo y la membresía inmediata, porque la preparación para el bautismo también los preparan para la membresía, no es algo que lo hacen en diferentes tiempos. Entonces, no van a entregarle la cena del Señor a alguien que no ha procedido por lo básico que es ser el bautismo y por lo mismo ser miembro de la iglesia local. Entonces, ¿por qué? Porque es la primera ordenanza, porque la primera ordenanza pública es el bautismo. Entonces, ellos lo consideran así. Quizás nosotros lo vemos de una forma diferente. Para nosotros es el testimonio público, el bautismo, y lo valoramos tanto porque estamos confesando de que Él es un creyente y es suficiente para nosotros de corroborar que es un creyente para decirle bautícese. Ahora, una vez escuché lo siguiente, me dijo, hermano, si quieres que los creyentes no se te vayan de la iglesia, no los bautices, porque hay muchos que se bautizan y se van. Entonces, creo que muchas veces tenemos que tener esa noción debido a que algunos piensan que obedecer y ser animados a obedecer la palabra del Señor por una iglesia local no significa que debe comprometerse con esa iglesia local. Y es todo lo contrario. Ellos te están pastoreando, ellos te están enseñando la palabra del Señor. Tú deberías, con lógica razón, buscar ser parte eh, de esta congregación, de esta asamblea, de esta iglesia. Bien, creo que estamos en, en la hora. Así que antes de terminar, me gustaría preguntar si hasta este momento hay alguien que tiene alguna duda, algún comentario. ¿No? Bien, entonces, repasando, vamos a comenzar del principio. Nos vamos a quedar solamente con estos tres objetivos. Recordar cuál era el propósito de hoy, cuál era el objetivo. Reconocer el concepto bíblico de membresía, comprender lo que creemos de la Iglesia de Cristo y reconocer razones bíblicas a favor de la membresía. Nos quedamos en el punto 3 de estas razones bíblicas a favor de la membresía. Pero todo lo demás fue ya expresado, ya fue explicado. Entonces, ¿con qué nos deberíamos de quedar? Bueno, que ser miembro de una iglesia local es lo siguiente, es que un creyente que ha sido reconocido oficial y públicamente como un verdadero cristiano, que es parte del cuerpo de Cristo, el cual se somete a la iglesia por la autoridad dada por el Señor para confirmar y supervisar a los salvados.
entendiendo que la iglesia es la autoridad terrenal para transmitir su palabra, que es una embajada que tiene autoridad para acreditar, disciplinar y excomulgar a personas que dicen ser y no lo son, no son creyentes. También esto es parte de la manifestación de lo que nosotros vemos, que es la Iglesia Universal de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia viene a ser manifestación del reino de Dios aquí, y que transmite sus leyes, su palabra y lo que Él demanda. Bien, entendiendo que todo esto está supeditado por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. Esto no es quizás una idea propia, sino que es algo que vemos en la Escritura. Bien, ahora, solamente para preguntar y alimentar un poco esta idea de reflexionar. La idea de membresía está en la Escritura, pero la palabra en sí misma no está, ¿ya? Por eso di muchas razones para decir que siempre el Señor está hablando de que somos muchos, pero que formamos una identidad, que es la iglesia. ¿Y cómo se hace visible eso? Con las comunidades locales, las congregaciones locales. Y aquí está. Estos son algunos ejemplos y aquí puse etcétera. Bien, preguntar para finalizar. ¿Para qué nos puede servir esto en nuestra vida práctica? ¿Tiene alguna finalidad o solamente es almacenar conocimiento, clarificación de conceptos? ¿Tiene alguna idea práctica, alguna aplicación para nuestra vida espiritual? O sea, a mí de manera personal me queda dando harto vuelta la idea de autoridad, que al menos a mi corazón pecaminoso, como que no le gusta someterse, pero la idea de que Dios tiene la autoridad, su palabra tiene toda autoridad sobre mi vida, y de que ver la iglesia como la autoridad que es también sobre nuestras vidas, porque finalmente utiliza la palabra de Dios. Así que eso me quedaba dando vuelta a mí, cómo se ve a través de la membresía el poder someterse a la iglesia y a lo que dice su palabra. Sí, sí, y es interesante porque pensando en que muchas veces venimos de otras iglesias, en mi caso personal, el haberme sometido quizás a la autoridad de ellos, me sometía también a lo que ellos creían y enseñaban. Y eso es peligroso, cuando ves que no se enseña la escritura. Y, y puede traer muchos estragos, consecuencias a la vida espiritual. Que incluso cuando migramos a una iglesia de sana doctrina, eh, presentamos muchas trabas, reclamos y etcétera, etcétera, por malas comprensiones. Entonces, someternos a la autoridad de la iglesia también implica someternos a lo que ella declara como doctrina. Entonces, bien, creo que la hermana Marcia iba a decir algo. No, sí. ¿Sí o no? Yo pienso que es bueno conocer y sobre todo que está respaldado a través de la palabra de Dios, que no es antojo de hombre, que no es porque el hombre se le ocurrió, es porque está escrito y si está escrito así es. Entonces no tendría que haber cuestionamiento de nuestra parte. Y por eso es bueno conocer, cosa de no poner en duda muchas veces lo que es someterse a la iglesia, que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones. Entonces, súper bueno conocerlo, porque muchas veces por desconocimiento se dejan de hacer cosas, y al conocer vamos a tener como bien clarito también nuestros deberes. Como hijos de Dios nos gusta recibir bendiciones, pero también tenemos otra parte también importante, y someterse es hacer caso sin chistar. Sí. Y acá está el fundamento, que es la palabra del Señor. Entonces no tenemos que refutar ni siquiera el hecho de ser iglesia, de ser iglesia local. Así que es súper bueno. Personalmente me tranquiliza el corazón y confirma muchas veces lo que uno piensa y vive, en lo que es la iglesia. Así que es de bendición.
Sí, es de gran bendición y creo que anima primero a, como decía Matías, al sometimiento y también al cuidado de los otros, porque igual más abajo habla de las razones que no alcanzamos a ver hoy día, habla de eso, del cuidado que debemos de tener los unos con los otros. Hay veces que las estructuras de iglesia se establece como que la congregación es una cosa, el pastor es otra, y como que se juntan por el culto o porque él tiene un ministerio, pero finalmente es la iglesia en sí, en su conjunto, de todos los creyentes, el que lleva el ministerio de donde está ubicada, que es finalmente en ese lugar predicar, discipular, enseñar y también cuidarnos mutuamente. Y eso es una labor increíble. Eh, Ver a un cristiano como lobo solitario es muy raro y finalmente a veces es testimonio de que finalmente no era creyente. Ahora, no tenemos que apresurarnos a, a decir eso, pero sí hay que estar evaluándolo un montón de veces, un montón de veces. Yo creo que es parte de la aplicación a mi vida, buscar la autoridad de Dios, respetar a los hermanos, amar a los hermanos como también personas salvas que el Señor les ha dado una posibilidad de testificar su voluntad. Y cuando hablamos de la disciplina también vemos eso. Si reconocer a alguien que se está compartiendo, o sea, comportando como un incrédulo, finalmente es transmitir lo que el Señor reveló. Es decir, si actúas como impío, tienes comunión con las tinieblas y reniegas de la santidad práctica, bueno, prácticamente eres un incrédulo. Y eso la iglesia local lo puede hacer cuando realmente tenemos ese vínculo bien claro. Si no, como les decía, es raro ir a una persona que no es parte de tu congregación y decirle, ¿sabes qué? Te invito a... yo- muchas veces me ha pasado que finalmente termino hablando del Evangelio para ver si realmente es creyente. No hay otro asunto que hacer. En la otra iglesia, en el contexto de nuestra iglesia, podríamos decir, ya pase a la oficina, o queremos hablar con usted, tenemos un asunto, nos preocupa de su vida espiritual, cosas así. Bien, ¿alguien más quiere decir qué aplicación o qué beneficio o algún comentario, alguna reflexión que nazca de esto? Amén. No, a mí también lo personal analizaba lo que decía hermano Matías, yo creo que también tengo ese corazón pecaminoso. Bien pecaminoso. Amén, dijo la hermana Sara. De entender de que sí, pues hay que someterse y en eso también hay un descanso, porque uno puede confiar en la autoridad primero de la Escritura, y esa autoridad que le da la iglesia y que le da a los diferentes líderes que el Señor ha levantado, porque no es algo que sea fortuito, sino que el Señor lo dispuso antes de fundar la tierra, ya conocía a Santa Elena, entonces igual a mí me da gozo. Y también lo que comentaba hermano Walter, de que con respecto a la iglesia de Mark Dever, que también debería ser como 2 más 2, 4. Una vez que uno se bautiza, se reconoce con una iglesia, no debería costar mucho el hacerse miembro. Debería ser algo que es como un paso más nomás, pues dentro de la vida cristiana, es algo súper natural que debería ocurrir en todo cristiano, de no verse confrontado a la idea de ser parte de una iglesia local, a menos que esté despreciando a los hermanos que pertenecen a esa iglesia. Pero mientras yo vea una iglesia que se está sometiendo a la escritura, para mí debería ser base suficiente para poder identificarme con ellos. Entonces, igual es maravilloso poder aprender estas cosas porque se va ampliando, como decía nuestra hermana Marcia, se va ampliando ese conocimiento y el deseo de poder servir a la iglesia y lo importante que somos para ella. Esa es como mi opinión. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Sí, es verdad, debería ser 2 más 2, 4, pero en tiempos pasados muchas veces se apresuraron las cosas y se pasaron por alto varios criterios que se tenían que considerar. Ahora, creo que, bueno, esto lo menciono como yo, como Walter, a veces hay que distanciar un poco la idea de la membresía de la comunión práctica en cuanto a la membresía de la corporación.
Ya, ser parte de una corporación no directamente es parte de ser miembro de la membresía práctica. Creo que en cuanto vamos teniendo la comunión, podemos reconocer el testimonio y la vida del hermano. Entonces, porque ya reconocemos su vida, lo invitamos al asunto de la comunión o de la membresía esta legal, pero lo fundamental es lo espiritual, los vínculos por medio de la escritura. Y creo que eso, eso es lo que nosotros deberíamos tener en mente. Quizás nosotros tenemos unida esa idea y está bien, porque estamos en esta corporación y funciona en cierta medida así, pero creo que más que priorizar una firma, tenemos que priorizar la vida del hermano o de la hermana, de los nuevos asistentes, si realmente están anclados por el Evangelio. Porque esa es la idea. Somos miembros del cuerpo de Cristo por su Evangelio, y por su Evangelio podemos asistir a estas iglesias locales y que seamos reconocidos y reconocer a hermanos en la fe. Así que vamos a terminar, vamos a orar al Señor eh, para que el Señor nos sea iluminando y ayudando en todo. Padre, en glorioso nombre de nuestro Salvador Jesús, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Agradecemos porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Agradecemos, Señor, porque tu palabra dejó rocas preciosas en las cuales podemos anclarnos y estar sólidos firmemente en ellas. Ayúdanos, Padre, porque hablar de la membresía es buscar la sanidad en tu congregación para tener criterios claros en cuanto a cómo proceder con nuevos creyentes o creyentes que vienen de otras congregaciones, en cuanto a cómo debemos de tratarlos y cómo debemos de pastorearlos, con qué ánimo debemos acercarnos a ellos y ellos a nosotros. Ayúdanos a ser fieles en aprender esto y también testificarlo, anunciarlo, vivirlo, experimentarlo, porque finalmente es nuestra familia, es el grupo de la familia de Dios con el que nos tocó y con el que tú has destinado que debemos de participar, con el cual debemos de tener comunión. Padre, te amamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos y ayúdanos a hacer esa casa tuya, esa casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Aquella casa de Dios que es un fiel reflejo de lo que tú nos enseñaste, Señor Jesús, y ayúdanos a tratar con nuestras vidas, nuestras mentes y corazones en arrepentimiento y fe para poder avanzar hacia la santificación práctica conocer esto también es parte de ello. No podemos avanzar a la santidad práctica si desconocemos principios y verdades y mandamientos de tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando despreciamos algo de tu palabra y ayúdanos a amarte a ti, amando tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.